A todos, agradecemos su presencia aquí en el Centro de Convenciones Campeche 21 a esta reunión internacional sobre patrimonio cultural subacuático, visibilidad, museos y acceso democrático. Bueno, a continuación les voy a presentar a los miembros del Presidium. En primer lugar, el señor Andrés Morales, representante de la UNESCO en México. La arqueóloga Ana Goicolea Artis, coordinadora nacional de Centro SINA, en representación del director general, antropólogo Joel Omar Vázquez. Licenciada Mónica Sosa Rodríguez, directora del Instituto de Cultura, en representación de la gobernadora del Estado, licenciada Laida Sansores San Román. Y la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, directora del Centro INA Campeche. De igual manera agradecemos la presencia de las siguientes autoridades. César Augusto Moreno, representante del secretario de la Convención UNESCO 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. Carlos Tejeda, coordinador de los sectores de cultura y ciencia de la Oficina de la UNESCO en México. Licenciada Lucy Concepción Chan-Mis, directora de Patrimonio Material e Inmaterial de la Autoridad del Patrimonio, en representación de la maestra Ros Olvera Salinas, directora de la misma autoridad. Roger Mario Moya, subdirector del Patrimonio Documental de la Autoridad del Patrimonio del Gobierno del Estado de Campeche. Julián Zulna, director técnico del Gran Museo del Mundo Maya, del Gobierno del Estado de Yucatán. Dalila Aldana, presidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias. Lilian Villanueva, del Instituto de Cultura de Quintana Roo. Javier Reyes Trujeque, director del Centro de Estudios de Corrosión, Universidad Autónoma de Campeche. Ivette García Sandoval, representante de ICOMOS México. Talía Velázquez Castelán, coordinadora nacional de Conservación y Restauración del Patrimonio del INA. Víctor Arturo Martínez Rojas, director del Centro INA Yucatán. Jaime Cedeño Nicolás, director de Operación de Sitios. Roberto Junco Sánchez, subdirector de Arqueología Subacuática, INA. De igual manera, agradecemos a todos los participantes de los siguientes países: Argentina, Belice, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Panamá, República Dominicana y México. Bueno, a continuación tenemos unas palabras a cargo de la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, directora del Centro INA Campeche. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho a todos ustedes que nos hayan acompañado esta mañana a inaugurar esta reunión tan importante. Me da mucho gusto ver a nuestros amigos de los centros INA, a mi vecino de Yucatán, a nuestros buenos amigos de la Autoridad del Patrimonio, de la Universidad de Campeche, a todas las autoridades y por supuesto a los representantes de todos los países que acaba de mencionar el maestro de ceremonias. Creo que esta es una reunión muy importante y agradezco también mucho al doctor Roberto Junco que nos acompaña esta mañana. Y pues es el resultado de largos meses que nos parecían casi interminables para lograr llevar a cabo este congreso. Me parece que es el resultado de un esfuerzo conjunto con la UNESCO, que nos han padecido todos estos meses, por supuesto de la ESID, que también nos apoyó con el financiamiento de esta reunión, y creo que va a ser muy relevante porque se van a presentar no solamente resultados de investigación, sino también la manera en que cada país ha logrado divulgar el conocimiento que han producido, que yo creo que al final es pues una de las metas más importantes de cualquier proyecto. Hay una enorme cantidad de patrimonio subacuático en todos estos países y creo que va a ser
de enorme aprendizaje para todos y de enorme relevancia conocer lo que están haciendo. Por supuesto, a nombre de Elina, a nombre de Campeche, les doy la más cordial bienvenida y que sea de lo más productivo. Muchas gracias. Bueno, seguidamente le damos el uso de la palabra al señor Andrés Morales. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Me disculpo, pero quienes somos chilangos de adopción, este cambio de clima ya la voz nos tiene un poco ronca. Un gran gusto poder estar aquí. Querida Mónica, estoy muy contento de estar en Campeche. Es la primera vez que puedo venir, sobre todo muy importante para nosotros. Como ustedes saben, pues la ciudad fortificada de Campeche es sitio patrimonio mundial desde 1999 y que podamos hacer este evento también en una ciudad que es un modelo con su museo de arqueología subacuática en el fuerte San José el Alto. Quiero por supuesto agradecer y reconocer especialmente la capacidad técnica y el compromiso que tiene Elina, no solo en general en la conservación del patrimonio cultural mexicano, sino en particular en este tema. Por supuesto, a Ana, a Adriana, a Roberto, a Laura y Elena, a ti en particular, que has sido una persona muy comprometida con la convención del 2001 y en la organización de este evento. Muchas gracias por todo el apoyo y también, por supuesto, a la Agencia de Cooperación Española, la AECID, que ha sido históricamente un socio estratégico de la UNESCO en los distintos ámbitos de nuestro mandato y en particular en el cual ha mostrado un particular interés y nos ha ayudado a gestionar esta reunión, que toca 3 temas que para la UNESCO son muy importantes. Por supuesto, el patrimonio subacuático, su vinculación con los museos y el desarrollo sostenible. 3 temas en los cuales hoy la agenda de la organización está muy centrada y por eso creo que es importante traer a colación que precisamente la próxima semana hay una nueva reunión de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, mejor conocida como Mondiacult. Una conferencia que en sus 2 primeras ediciones fueron realizadas aquí, en México, y que ahora se hará una 3ª edición en la ciudad de Barcelona, en España. Y ahí los países, los estados miembros de la UNESCO, incluido México, y todos los que están aquí presentes, estarán revisando las áreas, las 6 áreas, las 6 ejes en los cuales se ha comprometido los estados miembros para seguir avanzando en la agenda cultural. Y hay 3 de dichas áreas que están directamente relacionadas con el patrimonio subacuático que quisiera traer a colación en este evento. El primero es la relación entre la cultura y la acción climática. El segundo, la conservación del patrimonio en casos de crisis, incluidos conflictos, desastres y, por supuesto, el tráfico ilícito de bienes culturales. Y el tercero, la relación entre la cultura y la educación. Y ahí el papel de los museos es muy importante. Como ha señalado la declaración de Mondiacult, la protección y la promoción de la diversidad cultural es el principio fundador de todas las convenciones promovidas por la UNESCO en el ámbito de cultura y, por supuesto, la Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, mejor conocida como la Convención de 2001, es parte de ello. En este sentido, la Convención de Patrimonio Subacuático reconoce la importancia que tiene el patrimonio como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad
y como elemento particular la importancia en la historia de los pueblos, las naciones y las relaciones mutuas. Por ello, la Convención de 2001 destaca la importancia que tiene la investigación, la información y la educación en la protección y preservación del patrimonio cultural subacuático. Esto bajo el convencimiento de que las personas, las comunidades y los pueblos tienen derecho a gozar de los beneficios educativos y recreativos que depara el acceso responsable y no perjudicial al patrimonio subacuático in situ. De ahí justamente el rol tan importante que tienen los museos. Tal como lo indica la recomendación de 2015 de la UNESCO sobre promoción de los museos y de su función en la sociedad de protección y promoción de la diversidad cultural y natural, que es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Los museos y las colecciones son medios primordiales para salvaguardar los testimonios materiales e inmateriales de la naturaleza y las culturas humanas, incluyendo, por supuesto, el patrimonio subacuático. Que este taller sea un espacio para seguir profundizando sobre la cooperación internacional, el trabajo colectivo y sobre todo la promoción de los valores y los objetivos de la Convención del 2001. Cuenten con la UNESCO para seguir avanzando en este camino y seguir fortaleciendo el rol del patrimonio cultural en el desarrollo sostenible de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, de igual manera, cedemos el uso de la palabra a la licenciada Mónica Sosa Rodríguez, directora del Instituto de Cultura del Gobierno del Estado de Campeche. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Saludo con mucho afecto a quienes me acompañan el día de hoy en el presidio, Andrés, Ana, Adriana, a todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Para Campeche es un honor recibirlos hoy en esta reunión internacional sobre patrimonio cultural subacuático. Debo decirles que han elegido el mejor estado para que el día de hoy se reúnan. Estamos aquí todas y todos los campechanos para recibirlos con afecto y calidez en nuestra casa, que es también la de todas y todos ustedes. Bienvenidos a Campeche. Quiero transmitirles un saludo afectuoso y cordial de parte de nuestra querida gobernadora, la licenciada Laida Sansores San Román. La gobernadora es una persona que entiende, conoce y valora profundamente la importancia de la cultura y la de los bienes culturales. Sabe de su importancia social, tiene muy clara la oportunidad que representa su puesta, el valor para la prosperidad social y particularmente conoce la urgencia de contar con medidas de conservación adecuadas para evitar su pérdida y deterioro. Y lo sabe también que una de sus primeras acciones en su administración fue constituir a la Autoridad de Patrimonio Cultural como una dependencia más de un organismo descentralizado con la misión de coordinar la política del Estado en materia de preservación del patrimonio material e inmaterial. Campeche es un estado en donde dos de nuestros mayores activos son sin duda nuestro patrimonio cultural y natural. En ellos hemos fincado nuestra visión de un futuro justo, incluyente y sostenible. Quiero reiterar mi reconocimiento a la UNESCO y al INAH como instancias responsables de la organización de esta reunión de expertos. Nos halaga mucho que hayan puesto su mirada en nuestro estado para reflexionar sobre uno de los temas centrales en el actual debate del patrimonio cultural. Por supuesto, no dejaré de pasar la ocasión para mencionar a nuestros amigos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con quien en meses anteriores sostuvimos una reunión de gabinete en donde se formularon una serie de iniciativas de interés para fortalecer la colaboración en los ámbitos culturales, sociales y económicos. El patrimonio subacuático constituye un valor fundamental de nuestro legado histórico y social. Por siglos ha permanecido oculto en la vastedad de mares, de ríos, lagunas y en el caso de la península, de cenotes y acuíferos. Solo en tiempos recientes este patrimonio ha sido conocido como un bien cultural digno de protección, estudio, custodia y salvaguarda. Casualmente, entre todos los patrimonios, este es el que implica mayores retos para su preservación.
tanto el permanente riesgo de saqueo como por severas condiciones ambientales en donde se emplaza pecios y otros yacimientos, condiciones que se ven agravadas por la contaminación y el cambio climático. Por esa razón, su preservación es una tarea que demanda esfuerzos colectivos, diálogo entre pares y estrategias sólidas que impidan la pérdida de esta memoria. Para Campeche, una tierra profundamente vinculada con el mar, resulta motivo de orgullo albergar este encuentro internacional que tiene como objetivo enriquecer la reflexión y construir nuevas rutas para la salvaguardia y difusión de este patrimonio. Sin duda, hacerlo visible y favorecer en lo posible el acceso a estos bienes son caminos indispensables para fortalecer nuestro aprecio, conocimiento y compromiso social en pro del patrimonio subacuático. Solo así, la participación social, podemos completar el ciclo de su preservación, pues aquello que no se ve no puede sentirse propio y difícil que arrope un sentimiento de pertenencia. Déjenme decirles que 2 piezas emblemáticas de nuestro patrimonio proceden en naufragios: la caña de timón, recuperada hace más de un siglo en el río de Palizada, y el cañón francés encontrado frente a la costa de Lerma, a 10 kilómetros al sur de la ciudad, y que hoy podemos apreciar en la Puerta de Tierra. Son un claro testimonio de cómo estos bienes antes sumergidos se tornan en una fuente de orgullo e identidad para toda su sociedad. Por eso siento oportuno agradecer a quienes han aportado energía y pasión para que Campeche esté a la vanguardia de este campo. Por aquí está Elena, quien tanto ha contribuido al desarrollo de la arqueología subacuática en el país y que es un vínculo que honra a Campeche con la memoria de un legado familiar, ligados a 2 artífices de la ciencia e investigación en la arqueología en México, tan admirados y queridos ambos, Beatriz Barba y Román Piñachán. Contamos con uno de los poquísimos museos de arqueología subacuática en México, ubicado en el Fuerte de San José, además de que un grupo de especialistas está continuamente explorando el litoral de Campeche en la búsqueda de los secretos que yacen en el lecho marino. Concluyo deseando que este encuentro permita renovar alianzas, compartir experiencias y avanzar en la consolidación de una cultura de protección y valoración del patrimonio cultural subacuático, para que las generaciones presentes y futuras reconozcan en él un testimonio irreemplazable de nuestra historia común. Muchos éxitos en sus trabajos, muchas gracias y bienvenidas a todas y todos. Campeche les recibe siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bueno, de igual manera cedemos el uso de la palabra a la arqueóloga Ana Goicolea Artis, coordinadora nacional de Centro SINA. Muy buenos días a todos y a todas. A nombre de nuestro director general, el antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera, pues me dirijo muy respetuosamente hacia ustedes. Y bueno, antes que nada, los agradecimientos y saludos a la gente que me acompaña en la mesa, Andrés, obviamente Adriana, y el gobierno del estado, que enviamos un afectuoso saludo a la gobernadora, pero también un agradecimiento pues a todos los organizadores, Elena, Diana, que sé que han estado trabajando en esto desde hace muchos meses, la Subdirección de Patrimonio Subacuático, la UNESCO, Carlos, que digo que ya te veo más a ti que a mi familia en todos los eventos, ¿no? César, un agradecimiento especial, es un muy buen momento para nosotros en el INA con la UNESCO México. Han estado dando un seguimiento muy de cerca con nosotros a todos los temas y eso lo agradecemos mucho porque creo que es una manera de que podamos ir avanzando. Y a Talía, que anda por ahí también, coordinadora nacional de conservación, no siempre estamos en estos eventos y creo que ahora es una nueva época y una nueva manera de trabajar. Y el patrimonio cultural subacuático pues es ahora uno de nuestros principales retos. Vamos a trabajar muy de cerca. Y yo les quería comentar que bueno, este encuentro no solamente debe servir para intercambiar opiniones, sino que debe servir para hacer políticas públicas.
Y esa es nuestra misión. Ahora este encuentro es fundamental para nosotros porque nos va a permitir enriquecer nuestras políticas de conservación y salvaguardia de patrimonio cultural subacuático, este intercambio de experiencias y la realización de una mesa redonda que permita trazar una hoja de ruta, que creo que es una de las características de este evento que va a ser más importante, ¿no? O sea, se están trabajando cada uno de los temas que es importante para nosotros introducir en las políticas públicas en torno a la protección de este importante patrimonio. Esta nos va a permitir fortalecer estos programas y actividades, sobre todo que vamos a programar y que vamos a meter ya en este próximo año, sobre todo 2026. Queremos llegar con unas políticas muy fuertes en torno al patrimonio cultural subacuático. Entonces, aprovecho para informarles también que por parte de la Coordinación Nacional de Centros SINA estamos trabajando con todos los directores de los centros SINA que tienen patrimonio cultural subacuático para hacer programas ya regionales de trabajo. Van a meterse como programas de una manera organizada, lo vamos a trabajar en conjunto obviamente con las áreas del INAH correspondientes, pero sí ya vamos a tenerlo de manera oficial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y otro anuncio que me gustaría hacerles pues es también el trabajo que se está haciendo en Yucatán con la exaduana de Cizal, que es un monumento que se restauró el año pasado y que queremos convertirlo en un gran centro de, bueno, el espacio no es muy grande, pero es muy bonito, pero sí queremos que sea un gran centro de investigación de patrimonio subacuático y además queremos más que eso, que son cosas que vamos a trabajar. Ya estamos ahora en contacto con César para ver si podemos, no se los voy a decir todavía, pero porque hay que primero consolidarlo, pero vamos a ver si podemos hacer un gran proyecto a nivel internacional con esa exaduana y un museo, ¿no? También vamos a hacer un museo ahí. Entonces, enhorabuena a todos los participantes y como tengo que ser muy formal e inaugurar, les voy a pedir que se pongan de pie. Pues siendo las 9:41 de la mañana, declaro inaugurado esta reunión internacional sobre patrimonio cultural subacuático. Muchas gracias. Hola de nuevo. Pues me han encomendado moderar esta primera mesa. Entonces, pues vamos a comenzar dándole la palabra al maestro César Moreno de la UNESCO, que nos va a hablar sobre la importancia del patrimonio cultural subacuático y las mejores prácticas. Adelante y bienvenido. Ya, muchas gracias, Adriana, y buenos días para todos, para todas. Realmente es un honor para mí, en calidad de representante de la Unidad de Patrimonio Cultural Subacuático de la Oficina de la UNESCO en París, estar hoy con ustedes, compartir esas reflexiones que nos parecen desde la UNESCO de extrema importancia y de actualidad. Realmente muy pertinente el objeto de esta reunión. Muchas gracias a los organizadores, primero al INAH Campeche, obviamente nuestra oficina de la UNESCO en México, que ha sido instrumental en la organización de este evento, y muy honrados de estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a compartir sobre todo uno de los aspectos cruciales de la Convención del Patrimonio Cultural Subacuático, que es el acceso a este patrimonio. ¿Cuáles son los principios básicos fundamentales que tienen que ver con el acceso al público, la musealización, la exposición de un patrimonio que es bastante frágil? Y trataremos el tema de las buenas prácticas en temas de acceso al patrimonio subacuático. Antes de entrar propiamente en ejemplos específicos, me gustaría hacer una pequeña introducción
que va a ser la parte 1 de esta presentación, que va a ser más que todo presentar el marco jurídico, cómo se integra la convención dentro de la normativa internacional, cómo se articulan con otras convenciones y cuáles son los principios que establece la convención. Como ustedes saben, es una convención internacional, o sea, un tratado jurídico internacional de carácter obligatorio para los países que la han ratificado. Esto implica que hay un compromiso de los estados de implementar la convención y de implementar también los principios subyacentes a ese instrumento internacional. Es muy importante también recordar que la convención constituye un marco de referencia a nivel mundial, y esto no solamente en términos de jurídicos, pero también es un instrumento de planificación de la política pública. Realmente la ratificación implica que el Estado integre dentro de su normativa parte de los lineamientos que emanan de la convención, y desde ese punto de vista es un instrumento de gran relevancia para la conservación del PCS a nivel mundial. Aquí en esta lámina lo que les quería un poco retrasar es que la convención del 2001 no es una convención aislada. Como pueden ver, la UNESCO posee todo un arsenal jurídico internacional que se complementa y constituye un todo integrador. Esto con el objetivo de proteger el patrimonio en su globalidad. Como pueden ver en el gráfico, una de las sinergias más importantes que siempre hemos considerado fundamental es la sinergia entre la Convención de 2001 y la Convención de 1972, Convención del Patrimonio Mundial. Como en el caso de Campeche, obviamente hay los componentes de las dos convenciones, y lo importante sería acá tener en cuenta que hay sitios patrimonio mundial que tienen un componente específico de patrimonio subacuático. Estamos justamente en la UNESCO trabajando actualmente, le comentaba un poco a Carlos el trabajo que se hace desde la UNESCO en París es de crear puentes, sinergias entre las convenciones, y en ese momento estamos trabajando justamente para ver posibilidades de sinergia entre sitios patrimonio mundial que tienen un componente de subacuático. Un ejemplo muy interesante es la reciente inscripción de Port Royal en Jamaica, que nos permite ver que dentro del plan de manejo del sitio inscrito en la lista del patrimonio mundial existe un componente de subacuático. Y esto va a ser un ejemplo y un caso piloto que podría servir incluso para el caso de Campeche, ¿no? Que todavía carece de un plan de manejo como sitio patrimonio mundial. Otra referencia es la Convención de 2003, obviamente por el tema del patrimonio inmaterial y todo lo que tiene que ver con el legado cultural de las comunidades, cómo compatibilizar tanto el patrimonio subacuático como el patrimonio mundial y la Convención de 2003. Otra convención muy pertinente en nuestro caso es la Convención de 1970, que es la Convención para la protección, para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Obviamente se entiende que es una convención muy relevante también para la Convención del 2001. Pasemos un poco a la historia de la convención. Ustedes saben que la convención no es, es una de las más recientes, fue adoptada en el 2001 y sin embargo uno de los países, el primer país a ratificar la convención fue Panamá en el 2003, lo cual mostraba desde esa época América Latina una región bastante interesada en el tema y que ha sido pionera justamente en la implementación de la convención. El primer país que ratificó fue Panamá, México, por memoria, ratificó en el 2006 y la convención entró en vigor en el 2009 con el 20º estado de Barbados que permitió la entrada en vigor de la convención.
Hoy en día la convención cuenta con 80 países, lo cual muestra que realmente tiene vocación universal, aunque solamente en América Latina tenemos 21 países que han ratificado la convención, 12 del Caribe y 9 continentales. Esto muestra también, es un ejemplo de cómo la riqueza del patrimonio cultural subacuático está muy presente en la región de América Latina y también un fuerte compromiso político de los países por preservar este patrimonio. No podemos hablar de la convención y esto es un tema que nos pone también un tema de reflexión, es que el patrimonio cultural de por sí no se trata solamente de proteger un legado cultural, se trata de lograr que este patrimonio permita también obtener una mejora en términos de desarrollo sostenible para las comunidades que son portadoras y que permanecen en las zonas de protección. Uno de los objetivos del milenio, y esto es un reto para la convención, es la vida submarina, el número 14, acción para el clima, el número 13, y algunos como las ciudades resilientes, en el sentido de que el patrimonio subacuático también contribuye a ser ciudades más resilientes, el número 16, que tiene que ver con el tema del paz y justicia social, por justamente la lucha contra el tráfico ilícito. Creo que es importante también partir de una definición conceptual del patrimonio subacuático, lo da la convención, el artículo 1, y eso antes de abordar las buenas prácticas es muy importante, es la definición operativa de lo que es patrimonio cultural subacuático. Se trata de todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico y que hayan estado bajo el agua parcial o completamente por más de 100 años. Es sobre esa base que la convención ha focalizado su mecanismo de protección. En esa diapositiva nos interesaba mostrar cómo la importancia que ha cobrado el patrimonio cultural subacuático, ya que, bueno, todos conocen este dato, es el 71% del planeta es agua, hay una gran variedad de patrimonio subacuático sumergido y poca sensibilización sobre el tema. Desafortunadamente no es la convención que tiene mayor interés por parte de los países, sin embargo es un patrimonio realmente importante para la humanidad. Y lo que es preocupante es que efectivamente hay una falta de voluntad también de poner este patrimonio como un patrimonio prioritario, ¿no? Vemos que el patrimonio está muy focalizado en el patrimonio terrestre, lo vemos en todos los sitios patrimonio mundial, efectivamente la protección está muy focalizada ahí, pero estamos muy quedados en términos de conservación y de protección del patrimonio comparado con el patrimonio terrestre. Aquí tenemos algunos ejemplos de sitios declarados por la UNESCO, Patrimonio Mundial, como las pirámides de Egipto, Abu Simbel, Machu Picchu, y la idea es realmente que el patrimonio cultural subacuático también tenga una visibilidad, tenga una importancia, se manifieste también como referentes a nivel de, digamos, de la historia de la humanidad, ¿no? Para poder realmente valorizarlo y protegerlo. El patrimonio subacuático obviamente presenta mucha diversidad, por ejemplo, muchos navíos, por ejemplo, en Vasa, en Estocolmo, que es un navío del siglo XVII, donde se ha hecho unos proyectos muy interesantes, lo veremos más en términos de buenas prácticas, porque hay algunos aprendizajes que podemos rescatar de acá. También navíos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos otro tipo de patrimonio como los cenotes en Yucatán,
los lagos de montañas donde se encuentra una gran cantidad de patrimonio sumergido, la ciudad, una ciudad entera que es la ciudad de Puerto Royal en Jamaica, y en la Amazonía se han encontrado vestigios también de gran importancia para entender la historia de la civilización. Para este tema creo que es también muy pertinente hablar de la conservación y del acceso visto desde la convención. Cómo la convención presenta el tema del acceso y de la conservación. Y para esto, como pueden ver en la lámina, tenemos tres grandes principios que orientan la implementación de la convención. El primero, que lo hemos repetido bastante, es la preservación in situ, es la regla general y es la opción prioritaria. Esto con el fin de mantener el contexto histórico y arqueológico de los hallazgos que se encuentran bajo el mar. Otro principio para la convención es el acceso, que es un patrimonio invisibilizado, pero el acceso responsable y no intrusivo es una obligación en el marco de la convención. Es cómo lograr que ese patrimonio surja y se comparta con el público y con digamos, la comunidad, ¿no?, en general. La otra piedra angular de la convención es la cooperación internacional. Cooperación tanto técnica como científica, es cómo se pueden lograr proyectos conjuntos, lograr misiones técnicas, intercambio de experiencias, desarrollo de capacitaciones conjuntas, proyectos multilaterales y multinacionales. Para lograr esos objetivos en términos de los principios de la convención posee un mecanismo de implementación. Primero que todo, el Consejo Consultivo Científico y Técnico, el STAP, en las siglas en inglés, que es un grupo de 14 expertos internacionales nombrados por la Conferencia de Estados Parte por un periodo de 4 años. Este grupo de expertos de 14 representando todas las regiones del mundo tienen una labor muy importante. Elena, que está por acá, sabe muy bien el trabajo que se ha hecho en el marco de este comité, y realmente hay un apoyo muy grande que presta el comité a los países, desarrollando misiones técnicas sobre proyectos específicos o, por ejemplo, asesorando gobiernos en materia de legislación nacional, evaluación de proyectos de salvaguardia y también evaluando las buenas prácticas de la UNESCO. El otro brazo armado de la convención son las mejores prácticas consagradas por la convención, que son ejemplos remarcables de lo que los países están haciendo en términos de protección del patrimonio. Vamos a entrar más en detalle para entender cuáles son los criterios y cómo se articulan estas mejores prácticas con otras acciones de la convención. Otra forma de apoyar la implementación de la convención son las redes de intercambio académico, es decir, las redes UNITWIN, que son cátedras UNESCO de los países y conforman una red internacional. Esto permite, obviamente, crear intercambios entre los países, pero también generar conocimiento, desarrollar proyectos de investigación. Tenemos varias cátedras Patrimonio Cultural Subacuático en Egipto, en Francia, en Portugal, y obviamente la idea es ampliar esta red y hacer que los países participen aún más en estos mecanismos. En cuanto a la preservación in situ, obviamente acá se ha considerado que esa es la primera opción, pero igualmente se pueden autorizar
intervenciones que sean compatibles con la protección de ese patrimonio. Aquí importantísimo es considerar la financiación, ya que la conservación in situ exige recursos bastante amplios, y esto requiere considerar todo el aspecto de conservación y de financiación, mantener la originalidad del sitio, es decir, respetar el contexto histórico, privilegiar la ubicación de archivos y museos al lado de los sitios que han sido descubiertos, y mantener también una vinculación entre cultura y naturaleza. O sea, solamente el tema de la biodiversidad y el tema de la protección ambiental. En cuanto al acceso responsable, creo que aquí es muy importante para nuestra reflexión de estos 2 días, es determinar efectivamente que el acceso responsable y no intrusivo, que es determinado por el artículo 2.10 de la Convención, se trata de un derecho cultural. Tener acceso a su patrimonio es un derecho cultural y debe ejercerse con responsabilidad. Entonces, está consagrado por la Convención, sin embargo, tiene unos limitantes, ¿no? Ese acceso debe ser de manera participativa y se puede realizar a través de exposiciones, de publicaciones, de réplicas, reconstrucciones de sitios digitales o recorridos virtuales, sin que esto ponga en peligro la conservación del sitio, ¿no? Para eso, obviamente, se trabaja en la educación patrimonial, que es fundamental para la UNESCO, y la sensibilización ciudadana, buscando siempre la participación de la comunidad. Bueno, entonces acá quisiera simplemente recalcar algunos ejemplos, algunos ejemplos importantes que tenemos a nivel mundial. Tenemos el caso de Vasa en Suecia, donde tienen una propuesta museográfica muy interesante que ha sido también considerada como una buena práctica. Los senderos o rutas culturales, centros de interpretación que benefician al desarrollo sostenible de las comunidades. Esto va más allá de una simple atracción turística. La idea no es atraer turismo, es realmente hacer que el patrimonio constituya un vector de desarrollo sostenible y que contribuya también a la cohesión social, que es un tema muchas veces desvinculado del acceso al patrimonio. También la idea de favorecer la investigación y también generar una gestión eficiente de los sitios. Hay varios ejemplos, por ejemplo en Bayas en Italia, o los senderos alrededor de los pecios de la flota de Cervera en Santiago de Cuba. Vamos a pasar rápidamente el tema de las amenazas que afectan al patrimonio cultural subacuático. Son 4 amenazas principalmente. La primera es el tema de las industrias marítimas y de las actividades extractivas. Esto porque esas actividades son muy destructivas del patrimonio cultural subacuático, el dragado de puertos, la pesca de arrastre, la explotación de recursos marinos, a veces incontrolada, impacta de manera certera al patrimonio. Y la propuesta frente a esa amenaza, viendo un poco qué respuesta se podría ir dando, es la necesidad de articular desde el Estado la protección cultural con las políticas de ordenamiento territorial y marítimo. Creo que esto es un tema que podría surgir también como una recomendación, ¿no? para el futuro. Integrar también la dimensión patrimonial a la planificación económica y ambiental. Serían 2 pistas de trabajo para poder avanzar en todo caso frente a este tema, ¿no? La otra amenaza es obviamente el impacto del cambio climático.
el aumento de la temperatura del agua, la acidificación de los océanos, generan unos desequilibrios a nivel del PCS, y aquí yo creo que también es importante reforzar las estrategias de mitigación y adaptación vinculado a la protección del patrimonio subacuático y alinearse con la lucha al cambio climático. En ese momento la UNESCO está haciendo muchos esfuerzos para entrar en el diálogo sobre el tema del cambio climático desde un punto de vista del patrimonio cultural subacuático. Además de estas dos amenazas, tenemos también una amenaza inmediata, que es el saqueo y el tráfico ilícito. El patrimonio cultural subacuático muchas veces es visto como un tesoro y no como un legado cultural. Entonces, este tema de la comercialización de los bienes y hallazgos que se encuentran en el mar es un tema que hay que proteger, y la Convención desde ese punto considera que el patrimonio cultural subacuático es un bien público y que debe ser protegido contra toda explotación comercial. Eso es una gran ayuda para la acción a nivel nacional de protección. Para responder a estas amenazas y a estos desafíos, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Hay una falta de visibilidad y de concienciación de ese patrimonio. Como es un patrimonio oculto, es muy poca la visibilidad que se le da a nivel nacional, y eso va a ser un gran desafío, y creo que este encuentro también tiene como objetivo aportar algunas ideas específicas sobre cómo darle mayor visibilidad a este patrimonio. También el difícil acceso y la conservación, que es muy específico al patrimonio cultural subacuático, la carencia de capacidades técnicas a nivel nacional. La mayoría de países, desafortunadamente, aparte de algunos países europeos, faltan capacidades técnicas de recursos humanos, de recursos financieros, y esto es un gran limitante para poder desarrollar políticas más eficientes en términos de sensibilización del patrimonio. La UNESCO ha desarrollado algunas campañas justamente ante los gobiernos con el fin de integrar el patrimonio cultural subacuático en las agendas nacionales de cultura y desarrollo. Es un trabajo permanente que hacemos ante las delegaciones permanentes y ante los ministerios de cultura de los diferentes países. Otro reto que se presenta para nosotros es la inclusión del patrimonio cultural subacuático con el patrimonio terrestre, y la integración del tema del patrimonio cultural subacuático dentro de la agenda de investigación oceánica a nivel mundial. Es un tema que se está trabajando mucho con la Comisión Oceanográfica Internacional, la COI, de manera que el patrimonio cultural sea tomado en cuenta en estas políticas de investigación. En cuanto a las buenas prácticas de la UNESCO, tenemos los objetivos de estas buenas prácticas son fomentar el acceso público, responsable y no intrusivo, aumentar la concienciación pública y el aprecio del patrimonio, promover la convención y la protección del PCS, apoyar la investigación científica y conservación del patrimonio. Estas buenas prácticas, que son realmente muy importantes porque le dan toda la visibilidad al esfuerzo nacional a nivel mundial, nos permite también a través de estas herramientas poder dar mayor visibilidad. En cuanto a los criterios de designación, las buenas prácticas deben estar en línea con la definición del patrimonio cultural subacuático, el artículo 1. El patrimonio debe estar debidamente protegido, tanto jurídicamente como en la práctica, y mediante la aplicación de normas de protección válidas, ¿no? Esta buena práctica debe respetar el acceso no intrusivo y responsable y disponer de un marco de gestión sostenible.
Se han hecho un esfuerzo especial y destacado para que este patrimonio esté accesible al público. Es otro criterio para poder obtener el label de buena práctica por la UNESCO. Las buenas prácticas tienen una duración de 4 años, se van renovando cada 4 años, ya sea se renueva la práctica o se archiva. Entonces, durante 4 años va a estar propuesta a nivel internacional como un ejemplo a seguir, ¿no? Creo que con esto completamos un poco el tema de las buenas prácticas y aprovechamos, ya que hay varios países en el auditorio, es que América Latina posee muy pocas buenas prácticas comparada con la experiencia y la capacidad que tenemos en todos los países. Entonces, sí incitar para que logremos de pronto representar aún más en este instrumento de la convención mayores buenas prácticas a nivel de la región. Algunos ejemplos rápidamente, tenemos este proyecto en Francia, que es un proyecto de musealización de una barcaza que se encontró en el puerto marítimo fluvial de Arles y que data de la época romana. Ahí se ha hecho una presentación de una situación marítima con 480 objetos dispuestos, desplegados como contextualizados, y la disposición de esta presentación evoca 3 temas: la navegación, el comercio marítimo fluvial y las actividades portuarias. Este ejemplo en Francia ha sido considerado y aplaudido a nivel mundial y creo que podría ser una inspiración también para otros países en materia de presentación del patrimonio subacuático. El ejemplo también que se ha vuelto, que lo han consagrado, inscrito este año, en el 2025, es el patrimonio cultural del Banco de Chinchorro, con la documentación y evaluación de 69 yacimientos arqueológicos. Gran envergadura con cargamentos y objetos náuticos perdidos o abandonados, se ha logrado un trabajo inmenso y este proyecto también fomenta el acceso responsable del público y la información de agentes turísticos y cursos de buceos en los pecios. Muy, muy importante, no solo para la región, sino a nivel mundial, este ejemplo. Tenemos otro caso en Europa, que es el tramo del río Ljubljanka en Ljubljana, en Eslovenia. Es uno de los yacimientos arqueológicos más complejos que hay en el país y se ha logrado un proyecto de exposición y de descubrimiento in situ. Y ese también es un ejemplo que se podría seguir. Llegamos a España con el proyecto de Nuestra Señora de las Mercedes, que se ha hecho con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena, y también se ha considerado un ejemplo a nivel mundial a seguir, que podría ser muy inspirador. Bueno, una vez más, un llamado para poder participar a este proceso de buenas prácticas. Ya para terminar, ¿qué ideas para el futuro, ¿no? En términos de accesibilidad? Lo primero, creo que la ciencia y la tecnología nos permite aportar respuestas muy innovadoras en términos de presentación del patrimonio subacuático, con la aplicación de tecnologías 3D, la realidad virtual, vistas inmersas de sitios contextualizada, no solamente para el público en general, pero la idea es que también haya una apropiación de ese patrimonio a través de estas experiencias virtuales y que las comunidades se sientan comprometidas, se sientan vinculadas con el patrimonio. Y creo que esta podría ser como una oportunidad muy grande en términos de apropiación del patrimonio cultural. Las rutas culturales subacuáticas, conectar varios sitios, ya sea a nivel de país, hacer una ruta cultural que permita conectar sitios no solamente
pueden ser a nivel regional también, se podrían organizar circuitos de recorridos a nivel regional, promoviendo de esa forma el turismo sostenible, integrando el patrimonio, naturaleza y comunidades. Eso podría ser un ejemplo como un motor de desarrollo social a través de estos proyectos innovadores y que podrían ser también objeto de propuestas, ¿no? En términos de visibilización. Algunas ideas anexas sería la revisión de las exposiciones existentes, de manera a poder incluir dentro de los guiones museográficos el contexto del patrimonio subacuático. Eso podría también permitir darle una mayor amplitud a la visión del patrimonio, tener colaboración con los acuarios, que muchas veces no se implican dentro del proceso de sensibilización. La creación de proyectos comunes con espacios de biodiversidad, lugares terrestres y sumergidos, o sea, la conexión entre marítimo y terrestre, y la utilización de métodos de visita innovadores. Bueno, ya, ahora sí, esta es la última diapositiva, es decir que tenemos que ampliar el discurso, incluir a las comunidades que son el objeto mismo de la protección del patrimonio cultural, tener la visión desde lo comunitario, ver la visión de los pescadores, hacer de las comunidades más central en este proceso y menos científico, ¿no? Poder vincular el patrimonio costero y náutico y las tradiciones de patrimonio inmaterial. Considerar también la intersectorialidad con las ciencias oceánicas en general, podrían ser algunas pistas, digamos, novedosas sobre un acceso responsable y universal. Bueno, como mensaje final, creo que falta mucho por invertir en patrimonio cultural subacuático, desafortunadamente. Invertir en ese patrimonio es invertir en cultura. Las agendas de los países no muchas veces reflejan la importancia de ese patrimonio. Hay un llamado desde la UNESCO a reforzar la cooperación internacional a nivel de países y que la Convención del 2001 pueda servir como herramienta para promover política pública responsable y que sea alineada con las prioridades del patrimonio cultural subacuático a nivel mundial. Con esto termino, muchas gracias para todos. Muchas gracias, maestro Moreno. De acuerdo a nuestra agenda, tocaría ahora el turno al maestro Francisco Vidargas, director de Patrimonio Mundial del INAH, pero desafortunadamente tuvo un problema con su vuelo y no pudo acompañarnos, pero me ha pedido que lea su presentación, que es un tema que no me es ajeno, es sobre la ciudad histórica fortificada de Campeche. Si nos ayudasen con la presentación, por favor. Pues como seguramente muchos de quienes nos acompañan hoy saben, la ciudad histórica fortificada de Campeche fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial en el año de 1999, de acuerdo a los criterios culturales 2 y 4, con una categoría de ciudad histórica. Campeche fue el puerto marítimo más importante de la época y jugó un papel fundamental en la conquista y en la evangelización de la península de Yucatán, de Guatemala y también de Chiapas. Su importancia comercial y militar la convirtió en la segunda ciudad más importante del Golfo de México. Por supuesto, el mar fue el punto de partida de la villa de San Francisco de Campeche y la construcción del sistema defensivo militar orientó el crecimiento urbano de la incipiente ciudad y el desarrollo de esta ciudad amurallada y barroca con un plan urbano endamero. Se eligió un conjunto de murallas de estilo barroco con una plaza mayor orientada al mar y rodeada de edificios gubernamentales y religiosos. Las murallas
encierran un hexágono irregular correspondiente a un cinturón defensivo que rodea la ciudad y de la que todavía se conserva una buena parte. La zona de monumentos históricos tiene la forma de un polígono irregular que se extiende sobre 181 hectáreas, de las cuales 45 están rodeadas por murallas, y la ciudad se extiende a cada lado siguiendo la configuración de la costa y del relieve. El conjunto protegido se compone de dos subgrupos, la zona A, con una alta densidad de edificaciones de valor patrimonial, y la B, menos densa, pero que constituye la zona de transición y de protección de la zona protegida. El criterio 2, que mencioné hace un momento, tomado en cuenta por la UNESCO, es que la ciudad portuaria de Campeche es un modelo de urbanización de una ciudad colonial barroca con un estilo de calles en damero. Las murallas defensivas que rodean su centro histórico reflejan la influencia de la arquitectura militar del Caribe. Y el criterio 4, el sistema de fortificaciones de Campeche es un ejemplo eminente de la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII y es parte de un sistema defensivo general establecido por los españoles para proteger los puertos del Mar Caribe de los ataques piratas. Un elemento muy importante de la ciudad de Campeche es su integridad, pues el bien mixto abarca 181 hectáreas que incluyen todos los elementos necesarios para transmitir el valor universal excepcional del bien. El área de monumentos históricos es un conjunto coherente que es reflejo de la arquitectura colonial. El sistema de fortificaciones, excepcionalmente conservado, ilustra la ingeniería militar durante el periodo del colonialismo español en la región del Caribe. Su autenticidad radica en que la zona de monumentos históricos y el sistema de fortificaciones presentan un alto grado de autenticidad por el reducido número de transformaciones e intervenciones que ha tenido. Las obras de restauración hacen uso de técnicas y materiales tradicionales. Los requisitos de protección y gestión señalan que mediante decreto federal de 1986 se estableció la zona de monumentos históricos de Campeche bajo la autoridad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que funge como regulador y autoriza cualquier tipo de intervención del patrimonio dentro de la zona de monumentos históricos. En el documento se estableció que las características formales de la edificación de la ciudad, la relación de espacios y su estructura urbana, tal como hoy se conservan, son un elocuente testimonio de excepcional valor para la historia social, política y del arte en México. Por ello es indispensable dentro de los programas de desarrollo de los asentamientos humanos la protección, la conservación y restauración de las expresiones urbanas y arquitectónicas relevantes que forman parte de nuestro patrimonio cultural. A nivel estatal, en 1998, se creó la Coordinación de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de Campeche para la gestión y protección de los monumentos de la ciudad. En 2009 se creó la Secretaría de Cultura del Estado, quedando dicha coordinación como una subdirección que trabaja en las actividades de difusión del patrimonio material e inmaterial. Aquí habría que agregar que también en esta administración estatal se creó la Autoridad del Patrimonio Cultural de Campeche, que pues también coadyuva con el instituto en la conservación de los monumentos históricos de la ciudad y del estado. A nivel municipal, una serie de prescripciones regulan las condiciones para la realización de los trabajos. La conservación está regulada por el Plan Parcial de Desarrollo del municipio de Campeche, el Programa Director Urbano, el Reglamento de Construcción para el municipio de Campeche, actualizado y publicado en el año 2009, la imagen urbana del municipio de Campeche y el Programa Parcial de Conservación y Mejoramiento del Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la ciudad de Campeche, publicado en el Diario Oficial del Estado el 18 de marzo del año 2005. Aquí también es muy importante delimitar las zonas circundantes a los monumentos históricos de la ciudad de Campeche y proteger los que aquí conocemos como barrios tradicionales, que son Santa Ana, Santa Lucía
San Francisco, que datan de los siglos XVI y XVII, que fueron excluidos del decreto presidencial de 1986, pero que están protegidos pues, por este reglamento sobre barrios tradicionales. También establecer medidas reguladoras de los corredores urbanos que dan acceso al área patrimonial para el mejoramiento y mantenimiento de la zona de monumentos históricos. El proyecto Tren Maya afortunadamente no afectó los valores y atributos asociados que determinan su valor universal excepcional. Sin embargo, aún todavía están por desarrollarse estrategias de sostenibilidad que atiendan los temas de infraestructura y equipamiento urbano y turístico, movilidad, vivienda y especulación inmobiliaria, así como la mercantilización y el cambio radical del uso del suelo en los diversos inmuebles históricos, que es una tarea que tenemos por realizar. En cuanto al Plan Integrado de Gestión, Conservación y Salvaguarda, que es un tema de enorme relevancia, hay que mencionar que en las directrices prácticas para la aplicación de la conservación del patrimonio mundial, en su apartado 1F de protección y gestión, se establece que cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión adecuado o con un sistema de gestión documentado que especifique cómo se conservará el valor universal excepcional del bien, además de asegurar la protección eficaz del bien propuesto para las generaciones presentes y futuras. Y pues qué bueno que estamos aquí, no solamente el INAH, sino el Instituto de Cultura, la Autoridad del Patrimonio, el ICOMOS, la Universidad de Campeche, porque este es un tema de urgente atención, pues que hay que empezar a atender lo antes posible. La elaboración, principalmente la instrumentación de planes integrados de gestión, conservación y salvaguarda, o sea, los planes de manejo para los sitios bioculturales del patrimonio mundial, representan cada vez más una complejidad significativa, puesto que deben incluir no solamente los lineamientos específicos para la conservación del valor universal excepcional y los atributos asociados al mismo, sino también a la población que los habita, que vive cerca de ellos y los visita de forma dinámica. Es por ello por lo que se debe considerar tanto al patrimonio material como al inmaterial y, por supuesto, al subacuático, que es el que les da soporte y animación. Aquí es importante la preservación de la arquitectura, el urbanismo, los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos y subacuáticos, como la salvaguardia y fomento de las formas de organización social basadas en la tradición ancestral, así como total respeto a su naturaleza. Los actuales planes integrados de gestión, conservación y salvaguardia para los bienes de patrimonio mundial deben preservar los valores culturales, naturales y o mixtos del sitio, planteando como una de sus estrategias, favoreciendo a través de su implementación institucional en el mediano plazo, el tránsito del actual modelo de gobernabilidad dispersa del territorio, que abarca el sitio, hacia un modelo de gobernanza territorial y de desarrollo local sostenible, a través de la formulación de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales que incluyan estancias oficiales de los 3 niveles de gobierno, los organismos internacionales, el sector privado, las comunidades, por supuesto, y las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se debe trabajar puntualmente en cuidar la relación estrecha entre la ciudad histórica y el mar, el tema que nos tiene aquí hoy, como un atributo asociado al valor universal excepcional del sitio. Aunque no está considerada esa relación, es fundamental que sea preservada y es también parte de esta tarea que tenemos pendientes. La recomendación sobre el paisaje urbano histórico del 2011 señala que el futuro de la humanidad depende de la planificación y la gestión eficaces, por lo que la conservación es una estrategia de conciliación sostenible del crecimiento urbano y la calidad de vida. Y hasta aquí la presentación del maestro Vidargas. Muchas gracias. A continuación, damos el uso de la palabra al maestro Carlos Tejeda de la UNESCO, quien nos va a hablar de un tema que se relaciona mucho con lo que acabamos de mencionar, la sinergia entre las convenciones de la UNESCO. Me da mucho gusto estar aquí, agradecerle muchísimo a
pues a Lina, al gobierno del estado de Campeche y sobre todo a Elena, que no quita el dedo del renglón y nos convoca siempre a estar hablando y poniendo la mirada en la Convención del Patrimonio Subacuático. También me da mucho gusto que nos haya podido acompañar César desde París, desde el secretariado de la Convención, pues justamente para dar mostrar esta importancia que tiene esta convención para la UNESCO a nivel global y por supuesto para la UNESCO en México. Yo les voy a comentar algunos temas sobre las sinergias entre las convenciones de la UNESCO, motivado un poco frente a la exposición que hubo sobre el tema del centro de la ciudad histórica fortificada de Campeche como ciudad histórica en la lista de Patrimonio Mundial, y particularmente con el tema del plan de gestión o plan de manejo de la ciudad. Motivado también mucho por la insistencia también de Elena, la atinada insistencia de Elena en integrar en la gestión de la ciudad histórica el tema del patrimonio subacuático, que nos lleva a su vez a la necesidad de integrar en la gestión de un patrimonio todos los demás patrimonios que están vinculados a él, ¿no? La idea de poder trabajar los patrimonios de manera separada, pues funciona en el papel, pero en el territorio no funciona así. Entonces un poco esas son las motivaciones. El marco, como lo señalaba ya Andrés en sus palabras en la inauguración de esta reunión, estamos en un momento muy importante porque hay un marco global de actuación que está colocando el aspecto cultural y el aspecto patrimonial mucho más encima, mucho más arriba, mucho más de lo que estamos acostumbrados, y es la vinculación de la cultura y del patrimonio cultural y de la diversidad de las expresiones culturales a un nivel de agenda pública global y como factor de bienestar y de desarrollo sostenible. Se discutirá la próxima semana los avances que han tenido los Estados miembros de la UNESCO con relación a su implementación de la Declaración de Mondiacult de 2022, particularmente en estas 8 áreas estratégicas, 6 que surgieron de la Declaración de Mondiacult en México, que son los derechos culturales, la economía cultural. Ya César nos mostró todo el tema de la vinculación del patrimonio subacuático con el ejercicio de los derechos culturales. Lo que tiene que ver con la economía cultural, ahí está estrechamente vinculado el tema, por ejemplo, del turismo, que es un tema muy relacionado entre cultura y economía. Todo el tema del cambio climático, también César nos explicó cómo es una de las grandes áreas de importancia estratégicas del patrimonio subacuático. La vinculación de la cultura con la educación, la gestión del patrimonio en crisis, la vinculación y el desarrollo de la cultura en el entorno digital, y estos 2 últimos temas que se añaden a partir de la siguiente semana en la nueva conferencia de Mondiacult, que es la inteligencia artificial y la cultura de paz. En este sentido, bueno, desde la declaración de Mondiacult se ha hecho el reconocimiento a toda la arquitectura normativa que tiene seno en la UNESCO, de sus declaraciones, recomendaciones y por supuesto las convenciones, pues que han dado este amplio margen de trabajo y de concepción en torno a la cultura, ¿no? Si ustedes ven las 6 convenciones culturales
que tienen su seno en la UNESCO, pues el abanico de trabajo es verdaderamente amplio y han contribuido estas convenciones a justamente poder hacer un desgrane y un desmenuce de lo que significa lo cultural a niveles muy profundos, ¿no? Y por el otro lado, recordar que también en la declaración de Mondiacult se especifica muy bien que el punto medular de las convenciones culturales de la UNESCO, el principio fundador, pues es la protección y la garantización de la diversidad cultural, ¿no? Ese es el principio fundador de todas las convenciones y los marcos culturales que tienen su seno en la UNESCO, que a final de cuentas son acuerdos a los que llegan después de mucho tiempo de discusión y de diálogo, son acuerdos a los que llegan los estados parte de la organización, ¿no? Y particularmente en este sentido, lo que yo trataré un poco de exponer está centrado pues particularmente en estas 4 convenciones, que es la última, la más nueva, que este año además cumple su 20 aniversario, que es la Convención de Diversidad de las Expresiones Culturales, que está más conocida pues en lo que tiene que ver con las industrias culturales creativas, la formulación de la política cultural, pero también la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención del Patrimonio Cultural Subacuático y lo que podríamos entender como la gran convención, que es el referente pues para todas las personas de la UNESCO, que es la Convención de Patrimonio Mundial, de donde sale la famosa lista de Patrimonio Mundial, conocida entre las personas como la Convención del Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Me estoy regresando, disculpen. Bueno, como les he mencionado, hay una necesidad de hacer un trabajo. Tenemos estas 6 convenciones, cada una con sus herramientas, cada una con sus mecanismos, cada una con sus criterios, que llegan a niveles de especialización muy, muy grandes. Ahorita vimos solo una primera introducción que hizo César de la de subacuático, que ya vimos todo el universo técnico que puede llegar a tener una sola convención. Pues ese universo técnico hay que multiplicarlo por cada una de las convenciones, ¿no? Ahora, es necesario, si bien a lo largo de la historia se ha necesitado ese desarrollo a profundidad técnico de cada una, pues es necesario también recorrer el camino al revés y otra vez volver al punto en el cual pues el patrimonio cultural es uno, ¿no? No está dividido entre lo material y lo inmaterial, entre lo cultural y lo natural, y también las expresiones culturales, ¿no? Entonces, desde la UNESCO se tiene bien entendido esto, se está trabajando al respecto y hay un marco que son las conferencias de Nápoles, que tiene justamente uno de sus principales objetivos es poder generar estas sinergias entre las distintas convenciones, particularmente entre la Convención de Patrimonio Mundial y la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, pero lo podemos extender a todas las demás y poder volver a hablar o hablar en los dos sentidos, poder hablar de los patrimonios específicos para cada una de sus convenciones, pero sin perder de vista que son un patrimonio en general, ¿no? El patrimonio humano en su conjunto. Bueno, uno de estos ejemplos de vinculación entre las distintas convenciones, pues es justamente la declaración que tiene la ciudad histórica fortificada de Campeche como bien en la lista de patrimonio mundial. Como ya nos lo mencionó Adriana a través de la presentación de Francisco Vidargas, pues la ciudad histórica está inscrita en la lista de patrimonio mundial desde 1999.
cumple con el criterio 2 porque atestigua un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura, la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes, y también el criterio 4, que es un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico o tecnológico o de paisaje que ilustra uno o varios periodos significativos de la historia humana. Además de los 10 criterios de valor universal excepcional, hay 2 características que necesita tener estos sitios, que son el de la integridad. Nos mostraba en la presentación de Francisco, hablaba de todas las hectáreas que están integradas en la Declaratoria de Patrimonio Mundial y cómo a través de todo ese universo se integra por completo ese valor universal excepcional. Eso sería el tema de la integridad. Y se hablaba también del tema de la autenticidad. En la presentación anterior se habla de este tema del pequeño número de transformaciones e intervenciones y cómo las obras de restauración han utilizado técnicas y materiales tradicionales, pero a lo que yo quería llegar es que hay un siguiente párrafo en la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Ciudad Histórica, hay un siguiente párrafo que dice que, textual, la autenticidad del centro histórico refleja la continuidad de un estilo de vida familiar, con manifestaciones de un rico patrimonio cultural inmaterial, ilustrado por música local, danzas, cocina, artesanía y vestimenta. Es decir, el criterio de autenticidad para la ciudad histórica fortificada de Campeche no solo está en el grado de conservación y en el uso de las técnicas tradicionales para la conservación, sino también está en la continuidad de los modos de vida tradicionales de la ciudad. Ahí hay una liga completamente directa entre el patrimonio mundial y el patrimonio cultural inmaterial. Y luego, justamente hablando del tema del área declarada, una cosa muy importante de la declaración de la ciudad histórica fortificada de Campeche es la integración de los barrios tradicionales en el área declarada, tanto en el área núcleo como en el área de transición o amortiguamiento. Justamente en el barrio de San Román, que forma parte de la zona núcleo, tiene lugar una de las manifestaciones culturales más vivas y más importantes para el estado de Campeche, que es todo lo que tiene que ver con el Cristo Negro de San Román, que además es una práctica cultural que está absolutamente ligada con la cultura de la navegación y la vida marítima y tiene una liga evidente con el patrimonio subacuático. Otro caso que les quería traer a colación es el caso del Centro Histórico de Puebla. El Centro Histórico de Puebla también está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial un poco antes que Campeche, desde 1987, por los mismos criterios que Campeche, y cuando se hace la descripción del criterio 4 de Puebla, se habla de el Centro Histórico de Puebla está compuesto por importantes edificios religiosos como la catedral, las iglesias de Santo Domingo, San Francisco y la iglesia de los jesuitas, magníficos palacios, entre ellos el antiguo Palacio Arzobispal, sede de la Biblioteca Palafox, la universidad y numerosas casas cuyas paredes están cubiertas de azulejos de alegres colores, ¿no? Bueno, esos azulejos de alegres colores, pues es producto nada más y nada menos que de los procesos artesanales para la elaboración de Talavera en Puebla y Tlaxcala, la cual es una práctica cultural que está inscrita en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad
Y aquí podemos ver también una liga perfectamente clara y directa entre el patrimonio mundial y el patrimonio cultural inmaterial, o patrimonio vivo, como también se le denomina. Y tomando el caso de Puebla, me voy a ir ahora a una nueva parte de es decir, hemos estado hablando del patrimonio mundial, el patrimonio vivo o el patrimonio cultural inmaterial, y tenemos una tercera pata o columna, por decirlo más propiamente, que es todo el tema de las industrias creativas, las industrias culturales, la diversidad de expresiones culturales, y pues qué es lo que está ligado pues con la música, el cine, el teatro, la danza, la literatura, la artesanía, el diseño digital, etcétera. La UNESCO tiene un programa importante de la Red Internacional de Ciudades Creativas. Es una red internacional que se compone de más de 350 ciudades alrededor del mundo, que es una red que justamente lo que busca es motivar que se ponga a la creatividad y a la cultura como elemento de desarrollo urbano, ¿no? México tiene 10 ciudades integradas en esta red, y 4 de estas ciudades pues forman parte también de una declaratoria de patrimonio mundial. Estamos hablando de Puebla. Puebla es una ciudad creativa del diseño porque la red tiene 8 categorías que son cine, literatura, música, artesanía, artes digitales, diseño, gastronomía y alguna que se me estará pasando. Y Puebla es ciudad creativa del diseño, y uno de los elementos de su plan de trabajo como ciudad creativa del diseño está ligado con el tema de la Talavera, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo la Talavera es un elemento transversal, es un elemento patrimonial transversal que tiene que ver con el patrimonio material, que tiene que ver con la historia del centro histórico de la ciudad. Es un proceso artesanal, es un patrimonio vivo que está reconocido por las propias comunidades portadoras como un patrimonio que se está creando y recreando constantemente y que se está transmitiendo de una generación a la otra, y además está reconocido como un elemento importante de creatividad y de diseño y de industria creativa y cultural en la ciudad, ¿no? Bueno, y ya para ir concluyendo, cada convención, como yo les mencionaba, y aquí se podría añadir la de subacuático con las especificidades que nos ha mostrado César, cada convención tiene sus propios términos, sus propios campos conceptuales, sus propias herramientas, sus propios marcos de actuación, sus propios procesos, procedimientos, la lista de patrimonio mundial, la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, las buenas prácticas de la Convención de Subacuático, la red de ciudades creativas de la UNESCO, etcétera. Pero ahí les pongo los elementos, no lo podría agotar en un solo cuadro. Entonces, bueno, un poco los elementos principales de cada una de estas convenciones. Y yo creo que si voy preguntando a cada uno de ustedes, las conexiones que se pueden hacer entre estos temas pues son infinitas, ¿no? Y además son conexiones que establecer una conexión entre un tema y el otro solo va a reforzar la protección de ambos lados, ¿no? Entonces esa es la invitación, a establecer estas conexiones. ¿Y cómo se pueden establecer estas conexiones? Pues en la creación, la actualización, la reforma o la modificación del marco normativo, y sobre todo, y aquí el llamamiento, hago propias las palabras de Adriana sobre el tema del plan de gestión de la ciudad histórica fortificada de Campeche, la importancia de que Campeche cuente con un plan de gestión de su ciudad histórica fortificada
que justamente el tema sea poner de acuerdo a toda la entidad de la administración pública de los 3 niveles de gobierno, junto con la academia, junto con la iniciativa privada, sobre cómo, junto con la sociedad civil, con vecinas, vecinos, sobre cómo el valor universal excepcional tiene que estarse conservando, entre ellos el principio de autenticidad que está integrado en la declaración de la ciudad. Uno de los espacios donde se establecen estas sinergias pues es en ese sistema de gestión, en estos planes de manejo, en la creación de las unidades de gestión y evidentemente en la formulación de las políticas públicas. Porque si queremos llegar a este marco gigantesco de cultura y economía, cultura y educación, derechos culturales, cambio climático, patrimonio en crisis, inteligencia artificial, cultura de paz, entorno digital, tenemos que generar estas sinergias entre las herramientas y los instrumentos específicos. Entonces, bueno, veremos un montón de buenas prácticas a lo largo de estos días que seguramente nos ilustrarán en formas en las cuales están conviviendo todos estos tipos patrimoniales. Bueno, con eso muchas gracias. Y para cerrar este primer panel, le vamos a dar la palabra a la maestra Elena Barba Meineque, quien nos va a hablar sobre patrimonio cultural subacuático, visibilidad, museos y acceso democrático, un punto de inflexión. Muy buenos días a todas, a todos. Agradezco la presencia de los representantes de la UNESCO, autoridades de los gobiernos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y por supuesto del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, la participación de autoridades y expertos de Argentina, Belice, Costa Rica, Cuba, España, Guatemala, Panamá, República Dominicana y México, y de manera remota, Jamaica, Francia e Italia. A la comunidad académica y amigos de los sectores de cultura, educación y turismo de Campeche y entidades vecinas. Bienvenidos a la histórica ciudad de San Francisco de Campeche, Patrimonio de la Humanidad, quien, como ya comentaron en la ceremonia inaugural, les da la bienvenida. En el año 2001, durante la 31 sesión de la Conferencia General de la UNESCO, se adoptó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Este convenio internacional, ratificado por 80 países, como ya se comentó, establece los principios fundamentales para la salvaguarda de los sitios paleontológicos, arqueológicos e históricos subacuáticos. Destaca la obligación de los Estados partes de preservar el patrimonio cultural subacuático, priorizando la preservación in situ, prohibiendo la explotación comercial, al tiempo de promover la cooperación internacional, el intercambio de información y la formación de profesionales en arqueología subacuática. La Convención UNESCO 2001, como ya se mencionó, ofrece un marco jurídico para la salvaguarda, preservación, investigación, difusión y acceso democrático al patrimonio cultural subacuático. A la fecha, son 21 países en la región, lo que representa el 26,25% a nivel mundial de estados partes que han ratificado este instrumento. Diversos países iberoamericanos hemos impulsado la armonización de nuestras legislaciones con la Convención UNESCO en pro de fortalecer la protección legal del patrimonio cultural subacuático. Sin embargo, necesitamos establecer estrategias y tomar acciones para fortalecer su valorización en y para todos los sectores de la sociedad.
Si bien los grupos de cazatesoros que hasta hace algunos años acechaban han disminuido su accionar e influencia, gracias al trabajo de gobiernos e instituciones y la cooperación internacional a través de la reunión de los Estados partes de la Convención 2001 y su Consejo Consultivo Científico y Técnico, con la implementación de misiones técnicas de asistencia a los países que lo solicitan. En su conjunto, estas estrategias han reforzado la salvaguarda del patrimonio cultural subacuático en los países iberoamericanos. Hoy en día, este patrimonio inmerso en aguas marinas, interiores y continentales es amenazado y en ocasiones destruido por diversos factores como el saqueo, el tráfico ilícito, la obra pública y privada sin regulación. O como se ha mencionado, por los efectos del cambio climático, pero principalmente por la falta de atención oportuna y eficaz en la implementación de las legislaciones nacionales. Por lo anterior, debemos considerar que estamos en un punto de inflexión, en donde debemos preguntarnos por qué el patrimonio cultural subacuático en ocasiones no se percibe igual que el terrestre. Y si es por ello que no se protege de igual manera. Ante este escenario y con la premisa de no se valora lo que no se conoce, generar las estrategias adecuadas y robustecer los exigentes y las existentes puestas en valor y con ello visibilizar el patrimonio cultural subacuático es fundamental. En ese sentido, el objetivo de la presente reunión es motivar un diálogo entre pares que derive en acuerdos para fortalecer la valorización del patrimonio cultural subacuático en todos los sectores de la sociedad. Durante 2 días escucharemos 22 presentaciones de los países que hoy nos acompañan, cuyo hilo conductor es la generación de iniciativas para fomentar la visibilidad y el acceso democrático al patrimonio cultural subacuático. Estas incluyen espacios museográficos nacionales, regionales y comunitarios, como en el caso del Museo Nacional de Arqueología Subacuática Arcua de España, Museo de las Atarazanas de República Dominicana, Museo Mario Brozovsky en Argentina, la reconstrucción del ballenero Vasco Nao San Juan, el museo dedicado al Mary Rose en Inglaterra y sobre el Museo de Arqueología Subacuática Marsub en el fuerte de San José el Alto, aquí en Campeche, que visitaremos esta tarde. También abordaremos la problemática de sitios arqueológicos sumergidos de la época prehispánica, como el asentamiento maya en el lago Atitlán, Guatemala, así como los ejemplos de Costa Rica, Belice y Panamá, en donde el trabajo con las comunidades es muy importante. Además de sobre yacimientos históricos y contemporáneos visitados por buzos deportivos en Banco Chinchorro, la Isla Margarita en el Pacífico Mexicano y el Parque Arqueológico de Santiago de Cuba. Asimismo, nos sumergiremos a través del acceso virtual y el uso de tecnologías de vanguardia en la cueva sumergida de Hoyo Negro en Tulum y el yacimiento de Valla en Italia. A través de estas iniciativas, transmitir a la sociedad en su conjunto la importancia del patrimonio cultural subacuático es el reto y la tarea. Se trata de un patrimonio tangible e intangible y hoy en día considerado de carácter biocultural. Este patrimonio sumergido en mares, costas, ríos, lagos, cuevas, cenotes, el cual es parte de los saberes ancestrales, constituye un testimonio invaluable de la historia universal de nuestras civilizaciones y de nuestras tradiciones a través del tiempo. Su valorización implica no solo reconocer su existencia,
sino también garantizar su protección, conservación, investigación, difusión y acceso democrático, ya que este patrimonio cultural subacuático, tangible e intangible y biocultural, pertenece a todas y a todos, pertenece a las generaciones presentes y venideras de la humanidad. Muchas gracias. Pues con esta presentación cerramos esta primera etapa. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera comentar algo sobre las otras presentaciones o si alguien del público quisiera hacer algún comentario. Que más que pregunta es un comentario y un compromiso por parte de Lina. Muchas gracias. La verdad es que todas las participaciones creo que aportan mucho y especialmente pues esta parte de ver el patrimonio de manera integral. Creo que es muy importante que además de lo que tiene que ver con patrimonio cultural subacuático, ya empecemos a trabajar en conjunto con los países y con los gobiernos de los países en este sentido, empezar a crear estas legislaciones, ¿no? Con esta visión, porque seguimos haciendo legislaciones y trabajando de manera particular, temas particulares, y no lo acabamos de ver de manera integral, por lo que sí creo que va a ser muy importante este trabajo conjunto con la UNESCO. Me gustó mucho cómo lo presentaste, porque creo que sí tenemos que ir hacia allá y estas legislaciones que presentaste, Elena, también hacer análisis y ver cómo, o sea, qué bueno que la UNESCO ya lo esté haciendo, porque se ha hablado muchísimo desde hace muchos años, ¿no? De que se debe hacer y que se debe hacer, pero no hacíamos nada. Y cuenten con el INA, ¿no? Para que podamos trabajarlo en conjunto y ver cómo ir entrelazando todos estos temas que tienen que tratarse de manera conjunta e integral. Buenos días. Me quedé pensando que ya tiene algunos millones de años que nuestros ancestros más remotos abandonaron el medio acuático y se pasaron a vivir a la tierra. El medio acuático se convirtió en un medio ajeno, extraño, para esos seres primitivos de los que provenimos. Y el hecho es que ya perdimos la capacidad de respirar el oxígeno en el agua, y al volverse un medio ajeno, pues todo lo que hay en ese medio nos resulta un poquito extraño y hasta pues con cierto temor, vamos a decirlo así. Entonces, no vemos, porque hay este temor primario de meterse al agua, de ahogarse, que vencen estos pioneros que son los de la arqueología subacuática para poder adentrarse en las entrañas de ese patrimonio oculto, como lo que no se ve, no se conoce, como dicen que el que no ve, el que no sabe es como el que no ve, y el que no ve pues no conoce. Entonces creo que el tema de la visibilidad es importantísimo. Tenemos que darle mayor visibilidad al patrimonio subacuático, digamos que el público en general se entere de mejor manera, de manera más amplia, de todo lo que hay bajo el agua, que es parte de nuestro patrimonio cultural, que es parte de nuestro patrimonio humano, y que tenemos la obligación de conocerlo mejor, de conservarlo y de protegerlo. Creo que el tema de la visibilidad es muy importante y probablemente el marco regulatorio lo debe contemplar de alguna manera, pero es algo que se tendría que abrazar de manera más contundente por parte de las distintas instancias involucradas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Dalila Aldana, bióloga marina, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias.
un comentario y sobre todo una felicitación a las personas, autoridades de la Convención 2001 del UNESCO, porque han tenido una visión muy interesante, la visión realmente del concepto de patrimonio subacuático y la necesidad de visibilizarlo por lo que se ha dicho aquí. Y es algo que lo resumo en una palabra, pero han sido muy visionarios. Y eso quiero resaltarlo y dejarlo muy claro, la visión que han tenido, porque dentro de la UNESCO está otra convención muy importante y más vieja, la COI, y no ha tenido esa visión. Entonces, felicidades. Hola, buenos días. Aidamine Casanova, de la Universidad Autónoma de Campeche. Yo quería hacer un comentario y una pregunta, o algunas preguntas a la vez que quizás se queden, no sé si en el aire. Un poco, Carlos, César, Adriana, de lo que han venido hablando, veo pues las convenciones muy enfocadas pues en los temas que le tocan, pero las veo muy alejadas de la ciudadanía. Y en una ciudad, y lo llevo y lo aterrizo un poco a la ciudad donde estamos, una ciudad que pues hasta mediados del siglo XX su población estaba en lo que es ahora la zona patrimonial y con un vínculo directo al mar. Una ciudad puerto que dejó de ser puerto, sigue siendo una ciudad costera y donde la ciudadanía se ha alejado de la costa cada vez más. Se han ido muchos de los residentes de la zona, cada vez están más lejos y totalmente desvinculados de esta zona costera. Entonces, y donde además esta ciudadanía está alejada del patrimonio. No logramos llevar el tema, se queda en los expertos, en los investigadores, pero cómo acercar un poco esa forma de ver el patrimonio de manera integral, donde, y no solamente hasta con la ciudadanía, hasta con los propios gobiernos, que entienden y generan política pública y estrategias y acciones de manera independiente, lo que son los bienes construidos, lo que es el patrimonio sumergido, y entonces no logramos llevar ni atender el territorio, un poco de lo que Carlos tú decías, lo que sucede aquí arriba es una cosa, pero en el territorio sucede otra cosa. Y nada está separado de nada, pero lo hemos ido separando en el propio territorio. Entonces, bueno, es nada más mi propia reflexión, mi propia, no sé, necesidad de querer que las cosas funcionaran de mejor manera, pero no veo cómo poder aterrizarlo, o si hay alguna experiencia por ahí que exista, de cómo llevarlo y construirlo con la ciudadanía que necesita revalorizar su propio patrimonio. Bueno, yo quería reaccionar a lo que menciona Aida. Sin lugar a duda es un reto que no se puede decir que está resuelto, de hecho se está empezando a resolver, ¿no? Sobre bajar las convenciones, y lo mismo se puede decir de las leyes nacionales, estatales, los reglamentos municipales, y lo mismo se podría decir de todo el campo académico, las investigaciones científicas, ¿no? Etcétera, de la utilización o el aprovechamiento, el conocimiento de todo esto que está por arriba por las propias personas, ¿no? Yo creo que en la UNESCO y justamente en eso está gran parte del trabajo de las oficinas nacionales, porque los estados, como estados partes de las convenciones, pues reportan un poco de manera directa hacia los propios mecanismos de reporte de las convenciones, y ese mecanismo pues ya está funcionando, ¿no? Pero para las oficinas nacionales es muy importante la implementación de las convenciones a otros niveles, y sería justamente uno de estos niveles, sería el con las propias personas y las propias comunidades.
muchos de los proyectos que nosotros hacemos parten de la base de que las convenciones no son solo, digamos, es muy importante que establecen el marco de actuación a nivel de los países, ¿no? Y esa es su función primordial, pero también otra función de las propias convenciones es que son herramientas de gestión, pueden servir como herramientas de gestión. Te cuento una experiencia que estamos viviendo muy intensamente en Yucatán, con el bordado maya tradicional de Yucatán, y que se está llevando a cabo en conjunto con la Secretaría de Cultura de Yucatán, con otras instituciones de Yucatán, pero sobre todo que se está llevando de manera directa con bordadoras de Yucatán. Por ejemplo, una de las herramientas que tiene la Convención de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial es la elaboración de inventarios, ¿no? De inventarios donde se establezcan los desafíos y los retos a los que se enfrenta una práctica cultural, ¿no? Y en Yucatán se ha elaborado un inventario muy extenso en más de 12 municipios, pero la novedad aquí ha sido que no ha sido desarrollado por especialistas, no ha sido desarrollado por académicos, no ha sido desarrollado por las propias autoridades, no ha sido desarrollado por nosotros, sino que más bien ha sido desarrollado propiciando el trabajo en común entre las propias bordadoras, ¿no? Quienes con un acompañamiento de nuestra parte, pero han sido ellas quienes han estado expresando cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades de su práctica cultural. Y luego esto ha devenido en que ellas también han elaborado, han generado un propio Consejo Estatal de Bordadoras de Yucatán, y luego ha devenido también en que ellas han ido estableciendo cuáles son las medidas que se deben tomar, cuáles son las organizaciones que deben responder a esas medidas, y eso es un plan de salvaguardia, ¿no? Entonces, todo este nivel técnico pues se ha llevado a nivel con las propias, aquí en este caso con la propia comunidad de bordadoras. Y yo creo que para el caso de Campeche, por ejemplo, de la ciudad histórica fortificada, nosotros concebimos la elaboración de los planes de gestión como lo que importa es el proceso, y en la elaboración de ese plan de gestión, pues la necesidad de que estén integradas todas las partes en esa elaboración, y son esos los momentos, además de los momentos conmemorativos y de poner las placas y de todo el trabajo de comunicación y sensibilización que se puede hacer, pero son momentos como por ejemplo la elaboración de los planes de gestión, en donde estas grandes convenciones que quedan a este nivel tan grande pueden aterrizarse. No son procesos sencillos, son procesos muy complejos, son procesos muy largos que pasan por las problemáticas institucionales, las problemáticas políticas, las problemáticas financieras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos, se hace camino al andar, y en eso estamos, y vamos haciendo pues nuestros pininos en este sentido de estar desarrollando a nivel de las comunidades a las convenciones como herramientas de gestión. Ok, tenemos un último comentario de César Moreno. Sí, gracias también en respuesta a la pregunta de Aida, y en complemento a lo que ya explicó Carlos, también entender un poco cómo la UNESCO ha venido integrando en los últimos años la noción de comunidad, y comunidad desde el punto de vista de la apropiación del patrimonio. Y eso tiene digamos, una justificación histórica. Anteriormente el patrimonio estaba visto como un elemento disociado de la comunidad, era como un aspecto a conservar con una visión muy eurocentrista de lo que era el patrimonio, que realmente los vestigios, los testimonios del pasado. Hoy en día ha habido un cambio radical en términos de visión desde lo internacional,
donde la protección del patrimonio no se justifica por sí misma, sino tiene una dimensión desde lo social. Entonces, esta evolución se ha venido dando en los últimos 20 años, por ejemplo, para hablar solo de la Convención del Patrimonio Mundial, anteriormente el tema de comunidades no estaba incluido dentro de la estrategia global. Era la conservación, la comunicación, la presentación, pero el tema de comunidades es un tema que data del año 2000 y desde ahora, por ejemplo, todas esas nuevas convenciones han integrado muchísimo la apropiación ciudadana y el tema de las comunidades como un aspecto central de la protección y la salvaguardia del patrimonio cultural. Sí, creo que estamos avanzando muy lentamente, pero ya creo que hay una dirección muy clara desde la UNESCO y desde las convenciones de poner en relieve la contribución comunitaria. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar un receso de 30 minutos, por favor.